Muchos creen que es solo una forma de mantener viva la memoria, una manera de sentir a la persona cerca. Pero ¿y si te dijera que Allan Kardec, el codificador del espiritismo, dejó una seria advertencia sobre esta práctica? Y que, según él, este gesto aparentemente inocente puede, de hecho, aprisionar al espíritu y dificultar su camino después de la muerte. Esta afirmación causa extrañeza de inmediato. Al fin y al cabo, en un mundo donde la cremación se ha vuelto cada vez más común, miles de familias eligen guardar las cenizas en urnas, en altares o incluso en pequeños recipientes dentro de casa. Para muchos esto es un acto de amor. Pero, ¿lo es realmente? ¿O será que sin darse cuenta están prolongando el sufrimiento de aquel que partió? Si estás aquí, es porque esa duda ya ha tocado a tu puerta. Quizás hayas perdido a alguien recientemente y quieras saber si guardar las cenizas sería una forma de homenaje. Quizás ya convivas con la presencia silenciosa de una urna en tu sala y esa presencia te traiga tanto consuelo como inquietud. O quizás sea solo curiosidad. Pero sea cual sea el motivo, la verdad es que esta cuestión abre un portal a algo mucho mayor: la comprensión de lo que realmente sucede con el espíritu después de la muerte. Kardec fue claro en sus escritos. El vínculo entre el cuerpo y el espíritu no se rompe de manera brusca. Hay un proceso llamado desprendimiento, en el que el alma se libera lentamente de los lazos materiales. Este proceso puede ser rápido para algunos, pero dolorosamente lento para otros. Y todo aquello que ata al espíritu a los recuerdos de la materia puede retrasar su evolución. Ahora piensa conmigo, ¿qué puede haber más material que la propia ceniza, que aún es el último vestigio físico del cuerpo? Esta reflexión nos lleva a una primera conclusión incómoda. Cuando alguien guarda las cenizas dentro de casa, por más bien intencionado que esté, puede estar creando un vínculo energético con el fallecido. Un vínculo que no permite al espíritu seguir plenamente su camino. Es como si dijera sin palabras: quédate aquí, no te vayas, todavía te necesito. Y este mensaje cargado de emoción puede alcanzar el alma del desencarnado, que, confuso, puede sentirse llamado a permanecer cerca. Pero no es solo el espíritu el que puede sufrir con esto. El propio ambiente de la casa, poco a poco, puede ser marcado por una sensación de estancamiento, de peso invisible. Muchas familias relatan sin percibir la relación que después de guardar cenizas en casa, comenzaron a sentir un clima más sombrío, sueños perturbadores, discusiones frecuentes o incluso un cierto bloqueo emocional. ¿Coincidencia? Para Kardec y para los espíritus que respondieron a sus preguntas, no. Claro, esto no significa que la persona que guarda las cenizas sea culpable de algo terrible. Actúa, casi siempre, por amor, por nostalgia, por miedo a perder definitivamente ese contacto simbólico. Pero aquí está el punto central. El amor verdadero no es apego. El amor verdadero libera, permite al otro seguir su camino, incluso cuando duele. Y ese es quizás el enseñamiento más profundo escondido detrás de la advertencia de Kardec. Piensa por un instante en alguien a quien amaste mucho y que ya partió. ¿Qué crees que esa persona desearía para ti ahora? ¿Que vivieras atado a un objeto, reviviendo el dolor de la pérdida todos los días? ¿O que guardaras los recuerdos en el corazón, pero siguieras viviendo, creciendo, sonriendo? De la misma forma, el espíritu que parte desea también su liberación, desea caminar hacia adelante. Y la mayor prueba de amor que podemos dar es no retenerlo aquí. Este pensamiento abre espacio para una segunda cuestión aún más intrigante. Si no debemos guardar las cenizas en casa, ¿cuál sería entonces la manera correcta de lidiar con ellas? Kardec y los espíritus no condenaban la cremación en sí. Por el contrario, la consideraban incluso más práctica que el entierro tradicional. El problema no está en el acto de cremar, sino en lo que hacemos con lo que resta. Y es ahí donde la advertencia se vuelve clara. Los restos mortales deben regresar a la tierra, al ciclo de la naturaleza, y no permanecer como reliquias en un ambiente doméstico. Esta idea puede sonar dura, especialmente para quien ya se ha apegado a la urna de un ser querido. Pero cuando entendemos la lógica detrás de ella, percibimos que no se trata de frialdad, se trata de liberación. Así como devolvemos el cuerpo a la tierra para que cumpla su ciclo, devolver las cenizas a la naturaleza es un gesto de desapego que ayuda tanto a los vivos como a los muertos. Pero hay algo más sutil y profundo aquí. Guardar cenizas en casa no solo mantiene al espíritu atrapado, sino que también mantiene el corazón de la familia atrapado en el dolor. Es como si todos los días hubiera un recordatorio silencioso de que la pérdida sigue presente. Y aunque el luto necesita ser vivido, también necesita ser superado. La urna, en este caso, se convierte en un símbolo que eterniza la ausencia, en lugar de transformar el recuerdo en una nostalgia saludable. La pregunta que muchos se hacen es: ¿pero, y si simplemente guardo por amor? ¿El espíritu entiende mi intención? Kardec respondería: sí, el espíritu percibe la intención. Pero eso no cambia la ley natural del desprendimiento. El amor, cuando se transforma en apego, genera lazos pesados. Y por más que tu intención sea buena, el efecto puede ser de aprisionamiento. Es como una madre que, por amar demasiado, no deja crecer a su hijo. El amor está ahí, pero el resultado es la limitación. Y aquí llegamos a un punto crítico de esta conversación. Cuando Kardec dejó esta advertencia, no quería solo establecer una regla práctica sobre el destino de las cenizas. Quería invitarnos a reflexionar sobre nuestra relación con la muerte. Nosotros, seres humanos, tenemos una enorme dificultad para aceptar el fin, para aceptar que alguien se fue. Intentamos, de todas las formas, mantener el vínculo. Y guardar cenizas es solo un reflejo de eso. Pero ¿no será precisamente esa resistencia la que nos hace sufrir aún más? Lo que Kardec propone es casi revolucionario. Mirar la muerte no como un fin absoluto, sino como un paso. Si realmente creemos que el alma es inmortal, si creemos que la vida continúa en otra dimensión, entonces,
¿Por qué insistimos en retener lo que ya no pertenece a este plano? Esa es la paradoja que nos presenta. Y cuanto más pensamos en ello, más percibimos que el verdadero apego no está en el corazón, está en los objetos, en los restos, en los símbolos que insistimos en mantener. Y quizás sea por eso que su advertencia ha trascendido siglos y sigue tan actual. No se trata solo de cenizas, sino de todo aquello que nos ata al pasado, que nos impide vivir el presente y aceptar la continuidad de la vida. Al liberar las cenizas, liberamos también un pedazo de nosotros mismos. ¿Será que toda urna realmente atrapa un espíritu? Esa es la duda que muchas personas plantean, principalmente aquellas que ya conviven desde hace años con las cenizas en casa y nunca han percibido nada extraño. Y aquí está la primera respuesta importante. No, no es una regla absoluta. Existen casos en que el espíritu logra desprenderse rápidamente del cuerpo físico y no sufre influencia de los restos mortales. Kardec explica que todo depende del grado de evolución del alma. Espíritus más desapegados, que ya comprenden la vida espiritual, logran seguir adelante con más facilidad, sin mirar atrás. Para ellos, la presencia de las cenizas en la casa no llega a ser un obstáculo real, pero la mayoría de nosotros no estamos en ese nivel de desapego. La mayoría aún carga emociones intensas, apegos, vínculos familiares profundos, y es justamente en esos casos donde el riesgo es mayor. Imagina a una persona que vivió intensamente los lazos de la familia, que tenía miedo a la muerte, que no conocía nada sobre la vida después de la vida. Al desencarnar despierta en medio de la confusión, sin saber exactamente qué sucedió, y entonces siente el llamado de la nostalgia, el llanto de los que se quedaron, la energía densa del apego. Si además de todo esto, sus cenizas están guardadas en una sala, en una habitación, en un altar, este vínculo material funciona como un punto de anclaje. El espíritu se siente atraído, y es aquí donde entra un detalle revelador. Algunos médiums relatan que al visitar casas donde hay urnas con cenizas, perciben la energía de espíritus confusos, muchas veces tristes, vagando en el ambiente. No es una regla, como dije, pero es un fenómeno observado. El espíritu no está necesariamente atrapado físicamente, porque nada físico puede contener el alma, pero está emocional y energéticamente ligado a lo que representa su antigua vida, y esa conexión puede durar mucho tiempo. Ahora piensa, ¿qué genera esto para los vivos? Un ambiente cargado donde emociones de nostalgia y dolor se mezclan con la presencia sutil de alguien que ya debería estar en paz. El hogar, que debería ser un espacio de armonía, se convierte en un lugar de recuerdo constante de la ausencia. Y lo curioso es que muchas familias perciben esto, pero no relacionan los puntos. Creen que es solo el luto, que es normal sentir ese dolor prolongado, cuando en realidad puede ser el reflejo de una conexión que ya podría haberse deshecho. ¿Pero por qué Kardec se empeñó en advertir sobre esto, si el riesgo no es absoluto? Porque según él, aunque solo algunos espíritus sufran con la práctica, ya es motivo suficiente para evitarla. Es como si fuera una medida de seguridad espiritual. Si existe la posibilidad de perjudicar a quien amamos, ¿por qué correr ese riesgo? La lógica es simple. Si la cremación debe hacerse, que se haga, pero que las cenizas regresen a la naturaleza, preferiblemente al suelo, donde se disuelven y dejan de ser un punto de apego. Esta orientación también tiene un efecto psicológico importante. Cuando la familia realiza el acto simbólico de devolver las cenizas a la tierra, está dando un paso real en el proceso del luto. Es como si dijera, ahora estás libre y nosotros seguimos adelante. Este gesto cierra un ciclo, permitiendo que tanto el espíritu como los vivos encuentren más paz. Sin embargo, hay quienes dicen, pero no consigo desprenderme. Si tiro las cenizas, sentiré que perdí a esa persona para siempre. Esta frase es más común de lo que parece, y es justamente aquí donde percibimos cuánto el apego a las cenizas es, en realidad, el reflejo de una dificultad mayor, la de lidiar con la muerte en sí. Porque en el fondo, las cenizas no son la persona, son solo polvo. Lo que resta de verdad está en la memoria, en el legado, en las enseñanzas, en los gestos que quedaron grabados. Lo que resta está en el corazón. Este es un punto crucial del pensamiento de Kardec. La vida continúa, pero no en el cuerpo, ni en los restos de este. La vida continúa en el alma. Entonces, cuando alguien dice que no consigue deshacerse de las cenizas, lo que está sucediendo es una confusión entre el objeto material y la presencia espiritual. Es casi como si dijera, si no tengo esto, no tengo nada más. Pero es justamente lo contrario. Cuanto más suelta el objeto, más libre queda para sentir la presencia verdadera del ser querido en otras señales, en otros momentos, sin la prisión material. Y aquí llegamos a un aspecto curioso. Muchas personas que deciden devolver las cenizas a la naturaleza relatan que, después de este gesto, comienzan a soñar con el ser querido de manera más serena, como si éste hubiera encontrado finalmente la paz. Es como si el desprendimiento material hubiera liberado también la comunicación espiritual. Antes los sueños eran confusos, llenos de llanto o de silencio pesado. Después se convierten en encuentros más ligeros, con mensajes de consuelo. ¿Pero será que este efecto es real o solo psicológico? Para los espiritistas la respuesta es clara, es real. El alma, al liberarse del último vínculo material, se siente más libre para manifestarse en paz. Para la psicología, aunque la explicación sea simbólica, el resultado es igualmente positivo. El acto de devolver las cenizas ayuda a la mente a procesar la pérdida y a seguir adelante. Es decir, en ambos planos, el gesto trae beneficio. Y aquí cabe una pausa para la reflexión. Si todo esto tiene sentido, ¿por qué aún nos resistimos tanto a la idea de no guardar las cenizas? Quizás porque existe en nosotros un miedo profundo al olvido. Guardar las cenizas es, en cierto modo, un intento de decir, nunca te dejaré desaparecer. Pero, ¿la memoria de alguien depende de un objeto físico?
¿O será que el verdadero recuerdo es indestructible porque está grabado en el alma de quien ama? Esa es la clave. El riesgo de mantener las cenizas en casa no es solo espiritual. Es también emocional. Es vivir con la herida abierta sin permitir que cicatrice. Es mirar todos los días el polvo y revivir la ausencia. Es transformar el hogar en un mausoleo silencioso. Cuando entendemos esto, percibimos que liberar las cenizas no es olvidar. Es transformar el recuerdo en algo más ligero, más saludable, más espiritual. Y hay otro punto que Allan Kardec destaca: el respeto a la naturaleza. Para él, devolver los restos mortales al ciclo natural es un gesto de armonía con la vida. El cuerpo vino de la tierra, y a la tierra debe regresar. Las cenizas, cuando se esparcen, se convierten en parte del todo. Desaparecen como materia, pero permanecen como memoria. Es un acto de integración, de humildad ante la gran ley universal. Pero quizás te estés preguntando: ¿y si ya tengo las cenizas en casa? ¿Qué hago ahora? ¿Ya perjudiqué al espíritu? Esa es la duda que más atormenta a quien escucha esta advertencia por primera vez. Y la respuesta debe ser clara. No te culpes. Lo que se hizo hasta aquí fue hecho por amor. Lo importante es lo que elijas hacer a partir de ahora. El espíritu no está condenado, no está atrapado para siempre. Solo puede haber sentido un peso extra. Pero siempre es tiempo de corregir el rumbo, de liberar. Y este es el siguiente paso que necesitamos explorar. ¿Cómo, en la práctica, conducir este proceso de liberación, tanto para quien partió como para quien se quedó? ¿Cómo devolver las cenizas de forma consciente, sin dolor, pero con significado? ¿Y cómo transformar este gesto en un acto de amor verdadero, capaz de aliviar no solo el espíritu, sino también los corazones de quienes se quedaron? Cuando decimos que guardar las cenizas puede atraer al espíritu del fallecido, mucha gente ya se asusta. Pero lo que sorprende aún más es descubrir que esta práctica puede abrir espacio también para otras presencias espirituales. Presencias que no tienen ninguna conexión de amor con la familia, pero que encuentran en ese ambiente una brecha energética para acercarse. Kardec, en sus investigaciones, explicó que los espíritus son atraídos por afinidad. Esto significa que se acercan a lugares y personas que vibran en sintonía con sus propios sentimientos. Si la energía de una casa está marcada por el dolor, por el luto prolongado, por la fijación en un pasado que ya no existe, este tipo de vibración puede atraer espíritus igualmente confusos, sufrientes o apegados a la materia. En otras palabras, donde hay estancamiento, hay espacio para compañías indeseadas. Ahora imagina una casa donde, además de esa energía de nostalgia intensa, existe un objeto material que representa la muerte. Una urna con cenizas. Para el espíritu confuso, este objeto se convierte en un punto de fijación. Percibe que allí hay personas vulnerables, sumergidas en emociones fuertes, y se acerca. Y muchas veces, los habitantes no perciben nada de inmediato. Solo sienten que el clima de la casa está pesado, que las cosas no fluyen, que los sueños son perturbadores. Algunos médiums relatan casos impresionantes. En una de esas historias, una familia guardaba las cenizas del padre fallecido sobre la chimenea de la sala. Todos creían que aquello era un gesto de cariño. Pero con el paso de los meses, comenzaron a notar fenómenos extraños, caídas repentinas de objetos, pasos durante la noche y un sentimiento constante de opresión. Cuando buscaron orientación en un centro espiritista, los médiums percibieron que el padre, en realidad, ya no estaba allí. Quienes vagaban por la casa eran otros espíritus, atraídos por el apego de la familia y por la presencia simbólica de la urna. Este relato, lejos de ser aislado, se repite en diferentes versiones. Y nos obliga a pensar, ¿será que al intentar homenajear a alguien, no estamos sin percibirlo abriendo una puerta a presencias que nada tienen que ver con el amor? ¿Será que no estamos creando un canal para influencias que podrían ser evitadas si hubiéramos hecho un simple gesto de desapego? Es importante decir que no toda familia que guarda cenizas experimentará fenómenos sobrenaturales. Muchas veces, lo que sucede es algo más sutil, un peso emocional que parece no tener fin, una sensación de tristeza que se arrastra, una dificultad para dejar que la vida siga. Pero sea en el campo espiritual, sea en el psicológico, el efecto es el mismo: estancamiento. Y aquí volvemos al punto central de la advertencia de Kardec. Él no hablaba solo como un estudioso de la vida después de la muerte, sino como alguien que comprendía profundamente la naturaleza humana. Él sabía que el ser humano tiene dificultad para soltar, para dejar ir, y sabía que cuanto más prolonguemos ese apego, más sufrimiento generamos. Guardar las cenizas para él era una de las expresiones más claras de esa dificultad. Ahora, piensa conmigo. Si es verdad que las cenizas pueden convertirse en un foco de atracción para espíritus en sufrimiento, ¿qué podemos hacer para evitar eso? La respuesta, aunque simple, exige coraje. Necesitamos devolver aquello que ya no nos pertenece. Necesitamos comprender que el cuerpo, sea en huesos, sea en cenizas, ya cumplió su papel. Lo que resta de verdad es la esencia de la persona, y esa esencia no cabe dentro de una urna. Pero aquí surge otra cuestión delicada. Y cuando la propia familia no logra llegar a un consenso, en muchos casos algunos miembros quieren deshacerse de las cenizas, mientras otros se resisten con todas sus fuerzas. Y eso genera conflictos silenciosos. Un hijo que insiste en mantener la urna en la habitación porque siente que el padre todavía está allí. Una madre que se niega a liberar las cenizas del marido porque teme que eso signifique olvidarlo. Y así, además de todo, la urna se convierte también en motivo de división entre los vivos. Kardec diría que esa división es en sí una señal de que algo está mal. El luto debería unir, no separar. Y si la presencia de las cenizas genera conflicto, entonces ya es un indicio de que el objeto no está cumpliendo un papel de amor, sino de prisión. Es en ese momento cuando necesitamos recordar lo que realmente importa: el deseo de paz de aquel que partió.
¿Será que a él le gustaría ver a su familia en desarmonía por causa de un puñado de polvo? Y hay un detalle que no podemos ignorar. En muchas culturas antiguas, el acto de devolver los restos mortales a la naturaleza siempre fue considerado sagrado. Pueblos indígenas, orientales, africanos, todos tenían rituales para garantizar que el cuerpo se disolviera en el ciclo de la vida. Guardar restos en casa era visto como una violación de ese equilibrio, y no por casualidad. Ellos comprendían que la muerte no es un fin, sino una transformación. Lo que no se transforma, se estanca, y lo que se estanca, enferma. Esa sabiduría ancestral se alinea perfectamente con lo que Kardec nos enseñó. Cuando guardamos cenizas, estamos intentando impedir la transformación natural. Estamos congelando un proceso que debería fluir. Y ese intento de congelar genera desequilibrio, tanto en el plano espiritual como en el emocional. Pero entonces surge la pregunta inevitable. Si guardar cenizas puede atraer presencias indeseadas, ¿sucede lo mismo con otros objetos del fallecido? ¿Una ropa, un reloj, una fotografía? Aquí, la respuesta es diferente. Los objetos personales no tienen el mismo peso energético que los restos mortales. Llevan recuerdos, sí, pero no representan el cuerpo en sí. Una foto puede ser guardada con cariño sin aprisionar a nadie. Una joya puede convertirse en herencia sin problemas. Lo que hace la diferencia es la intención. Cuando el objeto se convierte en un altar de apego, ahí sí puede generar estancamiento. Pero no en el mismo grado que las cenizas, y es justamente por eso que la advertencia de Kardec es tan específica. Él no decía, no guarde objetos. Él decía, no guarde restos mortales. La distinción es clara y debe ser respetada. Ahora quizás te estés preguntando, pero ¿y si simplemente no puedo? ¿Y si me duele demasiado pensar en devolver las cenizas? Esa es una realidad muy común, y la respuesta no es ignorar el dolor, sino transformarlo. Es posible, por ejemplo, hacer una ceremonia simbólica de despedida, reuniendo a la familia, diciendo palabras de amor, y luego entregar las cenizas a la tierra o al mar. Este acto no es solo un desecho, es un ritual de liberación. Es la forma de decir, viviste, dejaste huellas y ahora estás libre, y nosotros seguimos contigo en el corazón. Esa ceremonia muchas veces es lo que faltaba para que la familia realmente iniciara un nuevo capítulo. Es como cerrar una puerta para poder abrir otra. Sin eso, la vida sigue a medias, con un pie en el presente y otro atrapado en el pasado. ¿Y en el fondo no es eso lo que el espíritu más desea? ¿Que podamos vivir plenamente, sin cadenas invisibles? Kardec nos recuerda que el mayor homenaje que podemos rendir a quien partió es vivir de forma digna, productiva, serena. No es llorar ante una urna todos los días, no es cargar peso, es transformar la nostalgia en combustible para ser mejor. Si el espíritu siente el apego de la familia a las cenizas, ¿qué sucede realmente con él? Esta es una cuestión que cala hondo, porque no estamos hablando de teoría, sino de la experiencia íntima de quien ya partió y de quien se quedó. Allan Kardec, en sus investigaciones, escuchó directamente de los espíritus que el apego de los vivos puede ser sentido de manera intensa. Imagina a alguien que acaba de dejar el cuerpo, aún confuso, aún en proceso de adaptación a la nueva realidad. Siente la desesperación de los que se quedaron, oye el llanto, percibe los pensamientos. Ahora, cuando ese apego se materializa en una urna de cenizas guardada dentro de casa, el espíritu recibe un mensaje claro. Todavía estás aquí, todavía perteneces a este ambiente. Y el efecto de esto puede ser profundo. Algunos espíritus relatan sentirse como si estuvieran tirados hacia abajo, incapaces de desconectarse completamente. Otros describen una especie de tristeza continua, al percibir que su familia no logra dejarlos seguir. Hay casos en que el espíritu, al percibir el sufrimiento de los vivos, elige permanecer cerca para intentar consolarlos. Pero este gesto, aunque nazca del amor, termina siendo perjudicial para ambos lados. Y aquí está el punto más delicado. El espíritu no sufre solo por estar atrapado. Sufre porque percibe que aquellos a quienes ama también están atrapados. El apego es una cadena de doble sentido. Mientras la familia no libera, él no se siente libre. Y mientras él permanece, la familia no encuentra paz. Es como un ciclo que se retroalimenta y que solo puede ser roto con el acto consciente de desapego. Ahora, quizás pienses, ¿pero entonces causé dolor a quien amaba, sin querer? Esa pregunta es natural, pero es importante responder de forma clara. No, no eres culpable. Actuaste movido por el amor, por la nostalgia, por el deseo de estar cerca. Pero el conocimiento nos da la oportunidad de corregir el rumbo. A partir del momento en que comprendemos este mecanismo, podemos hacer las cosas de manera diferente. Podemos liberar. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? El primer paso es la decisión interior. Reconocer que las cenizas no son la persona, que el alma está viva en otro plano y que la mayor prueba de amor es dejarla seguir en paz. Sin esa comprensión íntima, cualquier gesto exterior será vacío. El segundo paso es el acto simbólico, devolver las cenizas a la naturaleza. Esto puede hacerse de varias formas, esparciéndolas en un jardín, en el mar, en un río o incluso enterrándolas en suelo fértil. El lugar no importa tanto como la intención. Lo que importa es que sea un gesto de entrega y liberación. Y aquí hay algo esencial. Este momento debe ser vivido como un ritual de despedida. Reunir a la familia, decir palabras de gratitud, hacer una oración. Transformar el acto en un cierre consciente. Porque no se trata solo de deshacerse de un objeto, sino de cerrar un ciclo emocional y espiritual. Muchos que ya han pasado por esta experiencia relatan un alivio inmediato, como si una sombra se hubiera disipado. Otros dicen que después del gesto, comenzaron a sentir la presencia del ser querido de una forma más ligera, más espiritual, sin el peso que antes los acompañaba. Esto muestra de manera clara que el desapego material abre espacio para un vínculo mucho más verdadero, el vínculo del alma. Pero aún hay una pregunta que necesita ser respondida.
¿Y si las cenizas ya están guardadas desde hace muchos años? ¿El espíritu aún siente ese peso? Según los espíritus que Kardec entrevistó, el tiempo puede ayudar en el desprendimiento. Muchos, con el paso de los años, logran seguir adelante, aunque la urna siga allí. Pero eso no significa que la práctica sea saludable. El vínculo energético puede permanecer como un ancla invisible, aunque más débil. Por eso, nunca es tarde para liberar. El gesto tendrá valor en cualquier momento. Y aquí entramos en un punto final de reflexión. Si creemos en la vida después de la muerte, necesitamos también creer que el alma desea paz y continuidad. Guardar cenizas es, en el fondo, un intento de mantener un pedazo de materia para sostener una presencia que ya no es material. Es una contradicción entre aquello que decimos creer y aquello que hacemos. Kardec nos invita a alinear fe y práctica. Si creemos en la inmortalidad del alma, necesitamos actuar como quien cree. Ahora permíteme hacer una pregunta directa. ¿Qué crees que la persona que amas y que ya partió te diría en este momento? ¿Te pediría que mantuvieras las cenizas atrapadas en una urna como si eso fuera la prueba de tu amor? ¿O te diría, estoy vivo de otra forma, sigue adelante, no te quedes atado a lo que ya no soy? Cuando miramos desde este ángulo, percibimos que el verdadero amor no está en conservar restos, está en transformar recuerdos en fuerza. El verdadero amor es aquel que libera, que desea el bien del otro por encima de todo. Y liberar las cenizas es, en última instancia, liberarse también a uno mismo. Y quizás aún sientas miedo, miedo de olvidar, miedo de perder el último lazo. Pero la verdad es que no vas a olvidar. La memoria de quien partió está en ti, está en los gestos, en los valores, en las historias. Ninguna urna puede guardar más que el corazón, y ningún corazón pierde lo que ya fue vivido. Por eso la advertencia de Allan Kardec sigue resonando hasta hoy. No guardes las cenizas en casa. Este gesto simple puede salvar el alma del fallecido de un sufrimiento silencioso y puede salvar a los vivos de un luto que nunca termina. Es un consejo que une sabiduría espiritual y comprensión psicológica y que nos recuerda que la vida necesita seguir en ambos planos. Entonces, si aún guardas las cenizas de alguien a quien amas, quizás este sea el momento de reflexionar. Quizás sea el momento de planear un acto de liberación, no como pérdida, sino como celebración. Devolver las cenizas a la naturaleza no es abandonar a la persona, es confiar en que está viva de otra forma y que el amor no depende de la materia para existir. Y si llegaste hasta aquí conmigo, permíteme pedir algo especial. Si este video tuvo sentido para ti, si trajo claridad o alivio, comparte este conocimiento. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y ayuda a difundir este mensaje. Porque existen muchas familias viviendo este dilema en silencio, sin saber que el gesto de amor que practican puede estar causando dolor. Quizás tu acción de compartir sea el puente para liberar no solo un alma, sino muchas.